Me decían mucho que mi color de piel o que mi contextura no era quizás un clave para lo que yo quería hacer, que era medicina estética, nutrición, dermatología. A mí llegaron a decirme que yo tenía trastorno bipolar, que yo era mentirosa patológica, que no hay cosa que tú no puedas superar, porque hubo época que la gente me miraba y me decía, no, pero tú no puedes dedicarte a la estética. Oliric, ¿cuál fue la conversación más seria que tuviste con Dios cuando estabas en tu proceso de dolor y de crecimiento? Pero hay algo que aunque me lo enseñaron en el arte de vivir, yo todavía no podía poner en práctica en mi vida, que era la gratitud. Porque cuando llega una persona a mi consulta, se va precisamente agradecida. Si tu historia pudiera dejar una sola enseñanza a una mujer, ¿cuál sería? Que estamos en esta tribu ahora de la conexión en la naturaleza y la tenemos en pequeñas porciones en nuestra casa. Hacer las cosas aunque tengas miedo y hacer las cosas reconociendo siempre que no somos perfectos. Hay mujeres que sanan a otras porque tuvieron que sanarse a sí misma primero. Hoy conversaremos sobre el dolor, la fe, propósito y transformación humana. Hoy en Agradecidas, Oliris Escarramán. Oliri, estoy muy feliz de que estés aquí. Finalmente nos conocemos. Así es, estoy demasiado feliz. Sabes que desde que vi tu proyecto hicimos como un clic instantáneo, porque en pocas palabras nos dedicamos a lo mismo en cierta parte, porque tú has creado Agradecidas para conectar con mujeres que tengan algo que contar y que trascienda a una vida profesional. Y yo dentro de la medicina me voy más allá de lo clínico, a las emociones y a cómo las personas se puedan estar sintiendo con lo que les afecta. Excelente, me encanta, por eso dije sí, vamos de una vez a agendarlo, porque quería verte aquí en el podcast. Qué honor. Tengo una preguntita, Oliric, vamos a conversar un poquito sobre ti, sobre tus inicios. ¿Quién era la Oliric que tuvo que quedarse para poder convertirse en la mujer que eres hoy? Bueno, pues déjame decirte que Oliric era una niña con muchos miedos y que aunque siempre tuvo muy claro lo que quería, el mundo exterior siempre decía que no eres lo suficiente. Me decían mucho que mi color de piel o que mi contextura no era quizás un clave para lo que yo quería hacer, que era medicina estética, nutrición, dermatología. Y tuve que luchar con los miedos de ese Oliric y decir, tú puedes, tú eres hermosa, tú eres capaz, tú eres inteligente y tú vas a desarrollar, aunque en ese momento no lo tengas, todo lo que sea necesario para que tú cumplas esas metas. Y Dios me ha regalado la maravillosa oportunidad de poder enlazar todo lo que yo quería en una práctica clínica. Wow, ¿y cómo describirías esa etapa de tu vida? Difícil. Fue muy difícil porque los inicios y los tiempos de incertidumbre, Lina, son realmente complejos porque tú no sabes qué es lo próximo que sigue. Exactamente. Tú no sabes cada vez que viene un riesgo cómo lo vas a afrontar. Entonces hay ese proceso de educación y de buscar ayuda a través del mindfulness, que es la atención plena. Y cuando tú pones en balanza lo que tú sientes con lo que tú quieres hacer, ahí todo fluye. Totalmente, no es casual que tú también estés trabajando tu mindfulness, porque eso es lo que ayuda, parte de lo que ayuda a que las mujeres puedan trascender sus procesos y convertirlos en propósito, que es lo que te ha pasado a ti. Así es. Yo sé que vienes de una historia de mucho dolor, pero ¿cómo ahora das por sentada cosas que antes te creaban incertidumbre? Con la realización y la materialización de lo que pude hacer. Porque sabes que yo, aunque siempre quise ser médico,
Tuve un tiempo que tuve que dejar la medicina porque hasta mis propios profesores me recomendaban, no, es que tú, con Sí. esto que te está pasando, tú no vas a poder estudiar medicina porque es una carrera muy fuerte. Es mejor que tú busques algo más suave como la psicología o quizás como algo más relacionado con el arte. Y yo lo hice, en ese momento me llevé del consejo, pero había algo en mi corazón que me decía, tú tienes que seguir tu propósito, lo que tú quieres. Y terminé haciendo las carreras prácticamente a la par. No fue fácil, conllevó mucho deterioro de una salud que ya yo tenía perjudicada, pero lo logré. Y cuando logré eso, Lina, se destapó una caja de Pandora en mí, Wow. que yo entendía que todo lo podía lograr, pero sí me puse más en énfasis el organizarme, porque hay precios demasiado altos que nosotros pagamos por las cosas y se pueden dosificar. Entonces aprendí eso. ¿Qué te pasaba en ese momento que te decían que cambiaras de carrera, que no ibas a poder? Sabes que yo desde que tuve la menarquia, que en pocas palabras es la primera menstruación, comencé siempre a tener dolores menstruales muy dolorosos, que eran inhabilitantes, que no eran normales. Y desde los 14 años, que se supone que una niña tiene que estar planeando sus 15 años, tienes que estar socializando, cada vez que yo atravesaba por eso era terrible para mí. No podía ir al colegio, que ya yo terminé el colegio a los 15 años. Mi estado de ánimo cambiaba y eso se repitió a lo largo de toda mi vida hasta que tuve 24 años, Wow. porque duraron 8 años en determinar que lo que yo tenía, que ya me habían dicho que era síndrome de ovario poliquístico, que era fibrosis, que era un término que ya está desfachado, adherencias, y que tenía un síndrome disfórico premenstrual, Wow. no era otra cosa más que la endometriosis. Eso era lo que me pasaba y tuve que ir a más de 10 médicos para que pudiera andar. Pero pasé por médicos, Lina, yo quiero que tú sepas que a mí en los 19 años me dijeron que me tenían que hacer una histerectomía completa. Wow. Incluso tengo una oferectomía unilateral, es decir, llegaron a extirparme un ovario por todas esas situaciones. Pero gracias a Dios encontré con un médico que le agradezco toda la vida, que él logró conservar mi fertilidad y consiguió a darme un tratamiento adecuado, sobre todo a través de los alimentos que consumo. Ahí es que me enamoro de la nutrición hormonal, que es una de las Excelente. ramas que desempeño hoy en día. Mientras determinan lo que realmente te estaba pasando, te afectaba mucho que las personas no creían tu dolor, porque sé que estabas pasando por un dolor muy fuerte. Así es que es un dolor totalmente invalidante y la gente entendía que yo me estaba haciendo, que como yo estaba haciendo dos carreras a la vez, era como para irme a una y escabullirme de otra, y yo vivía como que no, es que no puede ser que ella tenga esas enfermedades porque un día ella está bien, otro día está mal, por supuesto. Cuando yo estaba fuera del periodo y fuera de todos los síntomas Exactamente. residuales, yo era la Oliri que tú estabas viendo, una Oliri que se maquilla, que se cambiaba, pero cuando no, Lina, era todo un desastre. A mí llegaron a decirme que yo tenía trastorno bipolar, que yo era Wow. mentirosa patológica, pero la vida ha sido buena, porque esas personas que no solamente emitían eso desde el desconocimiento, sino con conocimiento, porque éramos adultos, ya yo no te estoy hablando de la secundaria, yo te estoy hablando de personas que estaban altos en una carrera de medicina que se supone que deberían de desarrollar esa empatía. Ya me lo he encontrado en la vida, yo ocupando puestos gerenciales y ellos siendo parte de mis colaboradores, y siguen los mismos dolores del endometriosis. Lo que pasa es que uno los maneja mejor. Okay. Allá en el hospital, yo, ¿qué te digo? He caído así como 3 o 4 veces y con mi mismo suero pongo a trabajar en la oficina de lo más normal, porque son cosas con lo que tú aprendes al vivir, pero Aprendes a al vivir. principio es muy difícil. Sí, entiendo. ¿Qué te dolía más en ese momento, la enfermedad o que no te creían? El no ser aceptada y comprendida. Mira, Lina, cuando tú tienes cualquier cosa y tú tienes un círculo de apoyo, y por eso yo hago tanto énfasis en buscar círculos de apoyo, si tú no tienes un familiar, una pareja, las amigas adecuadas que te puedan acompañar en un proceso, es el momento
de tú tomar acción y decir no. Yo tengo que buscar personas que me entiendan. Porque entonces Claro. yo quería validar mi proceso con personas que no les importaban y yo comenzaba a darle explicaciones a mi vida, que yo había pasado por esto, que había tenido que salir fuera del país buscando soluciones y esa persona que no le interesaba mi proceso lo tergiversaba y en la universidad habían como 5 versiones diferentes de qué era lo que me pasaba y es duro tú no contar con una red de apoyo. Gracias a Dios, hoy la tengo. Y hago eventos como Renacer, que fue al lado de mi amiga Andreina, que es creadora de contenido de belleza, y al lado de Jenny Rivera, comunicadora, que podemos hacer ese tipo de encuentros que faltaste tú, que Ah, nos sí. hiciste muchísima falta. Sí, sí. Y ahí podemos hacer grupos para que tú conozcas mujeres que están pasando por lo mismo que tú y te den las herramientas adecuadas, porque te voy a decir algo, a veces no es que la gente quiera apoyarte, que la gente no tiene las herramientas para hacerlo. Es así. El desconocimiento. Así El es, desconocimiento no es falta de amor, es falta de desconocimiento. Falta de exactamente. conocimiento. ¿Qué aprendiste sobre el sufrimiento humano en ese proceso? Resiliencia, que no hay cosa que tú no puedas superar y vuelvo y repito, cuando tienes las herramientas adecuadas, porque cuando conocí el arte de vivir en 2016 Sí, yo lo conozco y también. me encanta, oye, me encantaría que hagas el Happiness Program. Yo llegué hasta hacer el profesorado de yoga con ellos y eso te cambia la vida Sí, totalmente. porque tienes las herramientas necesarias que no hay que salirles a buscar, porque la gente en psicología, que nosotros utilizamos mucho ese término en psicología positiva, las herramientas entienden que uno es como Bob construye, que va, no, 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 todas las herramientas están aquí, el autodominio, la autocompasión, el autoestima saludable, lo que se conoce como los 4 pilares de la autoestima, ahí están la mayoría de las herramientas. Ahí están. Y son herramientas muy importantes para Así cualquier es. crecimiento, incluso hasta si no estás pasando por momentos difíciles y lo que quieres es impulsarte, pasar al siguiente nivel, son Así altamente es. recomendables. ¿Qué aprendiste sobre el amor que no volverías a negociar? La paz que te da. Porque cuando tú estás en un lugar que verdaderamente te ama, tú sientes una tranquilidad, que aún falles, que aún te esté pasando algo, tú puedes estar tranquila, porque esas personas no van a necesitar explicaciones, esas personas van a estar siempre para ti. Y también algo muy importante, que para tú recibir amor tienes que tenerlo aquí dentro. No se puede dar lo que no se tiene. Así es, completamente. ¿Hubo algún momento que dijiste, ya, no voy a seguir peleando con el espejo? Sí, por supuesto. Y sabes que yo pasé por todo el proceso de los medicamentos de la endometriosis. Hay unos específicos que se llaman análogos de la GnRH. La GnRH es la hormona que a nivel de la hipófisis te envía la señal a los ovarios para que se produzcan las células reproductivas. Pero esos medicamentos, al igual que los esteroides, causan aumento de peso, causan estriaciones porque tienen que lidiar con el músculo liso que produce el colágeno y uno le sale cara de luna, se te cae el cabello. Los síntomas son muy parecidos a como que si fuese una quimioterapia. Wow. E imagínate tú, una mujer con este glamour, haber pasado por todas esas cosas y el rechazo que enfrenté. Porque hubo época que la gente me miraba y me decía, no, pero tú no puedes dedicarte a la estética, tú no puedes dedicarte a la nutrición. Y hoy en día hay personas que pensarán, pero yo la veo ya como un poquito llenita para ser nutrióloga. Pero cuando tú ves que la nutrición no solamente es estar slim, sino tratar de mantenerte lo más saludable posible dentro de un cuadro que tú estés atravesando, ahí lo entiendes. Dentro de la nutrición no solamente es lo que nos comemos, también es lo que estamos pensando. Así es. Va en conjunto, ¿verdad? Por supuesto, porque la alimentación y la digestión empieza en el cerebro. Y hay un estudio muy interesante que se usa en una universidad en Oslo, cuando las personas tienen un plato de comida al frente, desde su relación con la comida, cómo van, si comienzan los procesos de la salivación y todo eso, ya tú puedes observar qué vínculo tiene esa persona con la comida.
Y hay un ejercicio que se hace mucho con las personas que tienen un trastorno de la alimentación que les puede generar aversión o les puede generar o ansiedad. O tú le pones un plato al frente tal cual sucede con los niños o con los perritos y tú se supone que tienes que darle un comando, de puedes empezar a comer y hay personas que comienzan a comer desde antes de que llegue este comando y Wow. entonces es muy interesante tú observar, son de las prácticas que se hacen para determinar o cómo también antes de comer que pasamos ese proceso mental. ¿Cómo tú te sientes cuando terminas de comer? Si sabes identificar cuando estás lleno, si sabes identificar si comiste de más, pero aún quieres seguir comiendo, es completamente mental la nutrición. Totalmente. Muchas personas solamente creen que es adherirse a un régimen alimenticio, a una dieta que me dio la doctora, pero no cambian su mentalidad cuando ahí está el Exactamente. 50% del éxito. Exactamente, y que ahí es que está el verdadero acompañamiento de nosotros los nutriólogos, porque de darte yo un papelito con una restricción de carbohidratos importante, con un déficit calórico que obviamente te va a llevar a una pérdida de peso, eso lo podemos hacer todos. La diferencia está en ese tipo de enfoque que tú acabas de mencionar. Así es. Oliric, ¿cuál fue la conversación más seria que tuviste con Dios cuando estabas en tu proceso de dolor y de crecimiento? Ay, Dios mío, ay, Lina, ¿cómo te lo digo sin llorar? Sé tú, tranquila. Tú sabes que yo le llegué a pedir a Dios y le dije, mira, si tú no encuentras una solución, si tú consideras de que yo no voy a dar con la cura de esto que me está pasando, yo voy a dejar de luchar, yo le decía a Dios Sí. enojada. Yo voy a dejar de luchar, yo voy a dejar de beberme el medicamento y si esto se tiene que convertir en un cáncer, pues que se convierta. Y yo quiero que tú sepas, y no sé, y esto no es para nada instructivo, y voy a cuidar lo que voy a decir, porque sé que hay muchas mujeres que deben de estar pasando por esa situación. Pero yo comencé a planear, Lina, de que si algún día me pasaba algo, como yo quería que fuera todo, así yo llegué a perder las esperanzas de mi vida. Y entonces ya yo tenía todas las técnicas mindfulness, pero llegó a mi vida un contacto de Dios más cercano. Parece que Dios y yo como que no encontramos No como un hacen esquina. enlace. Mi amor, mira, el teléfono directo con Dios. Sí, No la cuéntame. flota, el contacto directo a través del retiro de Maús en el 2023. Cuando yo entré a Emaús, comencé a darme cuenta de que mis oraciones no estaban siendo formuladas de la forma Correcto. adecuada. Y ya yo tenía el proceso del mindfulness y la atención plena. Pero hay algo que aunque me lo enseñaron en el arte de vivir, yo todavía no podía poner en práctica en mi vida, que era la gratitud. ¿Cuántas veces yo me quejé de lo que me estaba pasando, pero yo no veía y no daba las gracias porque yo tenía a papi y a mami que nunca escatimaron recursos para que yo tuviera una buena salud, que me apoyaron? Tú quieres estudiar esto, estudia. Lo quieres empezar de nuevo, no te preocupes, nosotros te apoyamos. Todo lo que era necesario. Fui creando una comunidad, fui creando amigas que realmente me empezaron a entender y que hasta el sol de hoy seguimos juntas. Yo estaba tan enfocada y es algo que yo siempre le digo a los demás, hay que practicar la escritura positiva. Todos los días abre tu cuaderno, ora, agradece y escribe todas las cosas bonitas por las cuales tú estás agradecida hoy. Cuando yo comprendí a través del retiro de Maús lo importante que era la gratitud y sobre todo salir de una burbuja, porque cuando tú te ves que solamente eres tú que estás pasando por algo, tú dices, ¿por qué a mí? Pero cuando tú ves que hay mujeres que han atravesado cáncer, con mastectomía, han Las pasado, peores. claro, cosas peores, uno crea como esa resiliencia de que si Dios, y ese es de hecho el logo de Maús, uno de ellos, si Dios hizo eso contigo, también lo puede hacer conmigo. Así es. Acabas de decir algo muy poderoso, que es el valor de la gratitud cuando estamos en momentos difíciles y cuando estamos también en momentos felices. La gratitud es lo que potencia Así nuestro es. ser. Veo que en ti hizo grandes cambios.
¿Cómo podemos ayudar a personas que no tienen estos conocimientos, que no han podido ir a estos retiros, pero queremos darle la información de la manera más llana? ¿Cómo podemos empezar a adoptar la gratitud en nuestra vida? Escribiendo, como te decía, tú documentar lo que te pasa y esas oraciones que Dios ya te ha contestado, pero tú estás tan enfocada en lo que todavía Dios no ha hecho en tu vida que se te olvida. Tú tomas un cuadernito que solamente va a ser para eso, va a ser como un diario y vas a comenzar a dar gracias por todo lo que tienes y también por lo que va a llegar a tu vida en el nombre de Dios. Y si hay algún momento o alguna situación con la que tú no estás de acuerdo, escríbela, porque va a haber un día que tú vas a aprender de eso y le vas a decir gracias, Señor, por los malos momentos. Gracias, Señor, por esas puertas que me cerraste, porque entonces tú te vuelves constructora y Exacto. construye tus propias puertas y te quedan hasta mejor. Eso es así, cuando ya tú tienes el conocimiento del poder del agradecimiento, puedes transformar las situaciones que Así te es. pasan. Y ahí es que está la grandeza, cuando tú de lo malo que te pasa, del proceso, de las puertas cerradas, tú lo transformas en ¿para qué me pasó? Y lo aprovechas Así y es. lo integras. Eso es grandioso, me encanta. Y se refleja. Por ejemplo, ¿qué más hablando de gratitud estando nosotras en agradecida? Porque tú desprendes una gratitud y una gracia en tu persona hermosas. Gracias, gracias. Por esto está este espacio, básicamente para poder llevar un poquito de luz a las mujeres que están viéndonos el día de hoy, de que vean que si tú puedes, si yo pude, ellas pueden también. Es Así es. simplemente cambiar un poco el enfoque, ser más agradecidas y eso es lo que la va a llevar a lograr las cosas que ellas siempre están soñando o están pidiendo a Dios. Así Se es. dice que no se le pide a Dios, se le agradece. Así es. Eso es así. Entonces, ¿cómo sabes que hoy estás caminando en propósito? Qué pregunta, Lina. Porque puedo materializar por fin todo lo que yo soñé. Porque cuando llega una persona a mi consulta, se va precisamente agradecida. Pero el sentimiento de gratitud que yo siento al atenderle es muchísimo más grande. Qué hermoso. Porque cuando me levanto y me veo al espejo, ya yo no pienso en ninguna de las cosas que pasé. Pienso en todo lo que está sucediendo ahora y lo que viene. Qué hermoso. Exactamente. Así es cuando estamos en propósito. Ya lo que pasó, pasó. Y lo que estamos cada día pensando, ¿qué más vamos a hacer el día de hoy por los Exactamente. demás? Así es. ¿En qué momento volviste a encontrarte contigo misma? En 2024 llego a la parte de que yo había pasado un proceso de pasantía. Porque déjame decirte algo, después que ya yo había estudiado psicología, medicina, tenía un máster en gerencia y había ocupado un puesto gerencial en una empresa de seguros, se me ocurre comenzar de nuevo, que no tiene nada de malo tú bajar para seguir aprendiendo. Y me puse así, mira, así chiquitita, chiquitita, porque era un sistema de residencias médicas y tú sabes que las residencias médicas son así, por eslabones. Entonces, a pesar de que yo hice todo lo que consideraba que estaba en mi capacidad para encajar, no podía. Y eso me creó un desequilibrio y atravesé, no bullying ni esas cosas, pero sí esas situaciones que se dan en los eventos jerárquicos. Y yo me di cuenta de que ya yo tenía todas las herramientas necesarias porque yo aprendí a lidiar con el rechazo y que no en todos los sitios tú tienes que ser aceptado. No se pudo. Esperé que pasara ese año y cuando salí me fui directo a administrar una clínica y a potenciar mis habilidades de gerente y con eso comencé a construir mi camino de especialidad. Y fue genial para mí porque ahí yo me di cuenta de que yo podía estrellarme, darme el golpe más abismal del mundo, pero pararme y continuar con mi vida. Si tu historia pudiera dejar una sola enseñanza a una mujer, ¿cuál sería? Gratitud. Sería completamente gratitud, porque todo lo que yo he logrado en la vida es a base a eso.
Qué hermoso, me encanta. Sé que tú también pasaste momentos donde te rompiste, donde ya dijiste, me lo acabas de decir hace un momento, ya, Dios, me entrego, no puedo más. Pero ¿cuál fue uno de esos momentos que ahora valoras, que fueron los que te impulsaron? Me pasó algo y sabes que lo recuerdo y valga la redundancia con mucha gratitud, porque a mí siempre por el tema de yo ser llenita y de ser una mujer de que mide 6'1" y siempre ando con mis taconazos, sí, me maquillo y siempre he tenido una actitud madura para mi edad. Y el tema de que tú pareces más mayor de lo que eres ha sido algo que ya ha ido disminuyendo, pero sí fue algo que me marcó. Y recuerdo yo en una ocasión que estaba esperando yo para entrar en una cirugía y una señora que yo admiraba muchísimo en las redes sociales comenzó a preguntarle las edades a todo el mundo. Y cuando termina de hacer eso, Ah, dice, pero es que aquí hay personas que parecen más viejas que todas ustedes. Y yo me di cuenta de que en ese momento ya yo no tenía que dejarme estigmatizar, ni porque yo pareciera mayor, ni porque yo pareciera mejor, que yo lo único que tenía que parecer y ser era el propósito que Dios tuviera conmigo en mi vida. Y entonces eso fue una de esos momentos en los que yo te dije, ah, mira, aquí, por aquí vamos bien. sí, agradeces que haya pasado eso Así porque es lo es, que te hizo pensar en quién tú eres, en tu verdadero valor, no en el que exactamente, diga la otra persona. exactamente. Una pregunta, Oliris, ¿qué te gusta hacer fuera del trabajo, fuera de los seminarios, fuera de los eventos que sé que haces mucho? ¿Cuál es la Oliris de la casa? ¿Qué haría Oliris un domingo en la mañana cuando esté en casa? Cocinar, me encanta cocinar, salir con mis amigas, tomar café. Me gusta mucho porque yo quería ser diseñadora de modas y me quedé con cierta parte. Me gusta mucho el bocetaje. Entonces a veces si Okay. tengo un evento yo me pongo a bocetar y creo toda mi línea de imagen con la que voy a ir, con qué peinado va y eso, o hago eso con alguna amiga. Eso a mí me encanta, todo lo que está relacionado con el estilismo, con el arte, con la cocina y estar con mis padres, que son para mí pilares en mi vida. Todo lo que soy se lo debo a ellos. Oliris, ¿me puedes dar tres hábitos que haces todos los días que la gente ni se imagina que tú haces? Bueno, déjame decirte que yo me levanto a las 4 de la mañana porque tengo que estar a las 7 en el trabajo. Entonces ahí yo me pongo a anotar, hago mi devocional y después que hago mi devocional saco un propósito del que yo voy a hacer en el día, tres cosas que yo quiero lograr. Y luego entonces hago tres cosas por las cuales quiero dar gracias, que son cosas que te enseñan en el arte de vivir. Pero otra cosa que nadie se imagina es que a mí me encanta cultivar plantas y hablar con ellas. Yo entiendo que todo lo que tiene que ver con la naturaleza tiene un poder de transmutación grandísimo. Entonces yo tengo mis jardineras y tú me ves ahí que yo me levanto, cuido mis matitas. Yo creo que nadie se imagina eso con tantas cosas que hago. Sí, yo también lo hago, tranquila. No eres tú sola. Yo pienso Ah, que estamos en esta tribu ahora de la conexión en la naturaleza y la tenemos en pequeñas porciones en nuestra casa. sí, pero ¿Verdad? qué maravilla. Sí, sí, me encanta. Oli, ¿qué otra cosa tú quieres que nuestra audiencia conozca de ti que no hayamos hablado? Aunque tenemos una conversación tan maravillosa aquí que sé que ha sido muy edificante. Bueno, pues, ¿qué te digo? De lo que yo muestro en las redes, que básicamente lo que me apasiona, eso va muy conectado a mí. Por eso logré ese enfoque. Pero yo quiero decirle algo, sobre todo porque muchas de mis hermanitas de Maús o también algunas mujeres me ven y me dicen, yo quisiera tener esa seguridad que tú tienes para hablar en público o lo que sea, y entienden que eso viene desde la eliminación del miedo. Yo quiero decirles, señores, ustedes me ven aquí, pero yo tengo miedo. Todo el tiempo tengo miedo, porque el miedo es esa sensación a lo desconocido. Pero lo importante es que yo he aprendido a hacer las cosas aún con él. Así es. Entonces yo quiero dejarles esa enseñanza, que no es que yo tenga miedo, que sea la persona más segura del mundo,
sino que yo voy reconociendo cuáles son las debilidades que tengo, que todos tenemos debilidades, que es algo que hablo mucho con una amiga muy querida, que es la mamá del bebé que viste, se llama Niobi, y es como mi hermana. Y entonces hablamos de eso, hacer las cosas aunque tengas miedo y hacer las cosas reconociendo siempre que no somos perfectos. Así es. Dijiste algo en algún momento, dijiste algo en los formularios que te enviamos, de que no queremos que sigas fingiendo la sonrisa o de que eso algún día va a pasar. ¿Qué le puedes decir a esas mujeres que tienen una vida tan agotada y tan fuerte, pero tienen que presentar otra cara a la sociedad, otra cara a su familia? Que determinen qué es lo que te está haciendo no sonreír y que creen ese grupo de apoyo del que hablábamos al inicio, porque cuando tú tienes ese grupo de apoyo, que no siempre va a existir, porque en el trabajo no vamos a tener ese grupo de apoyo, tú trabajas con diferentes tipos de personalidades, a veces en tu círculo familiar tienes personas que no te comprenden del todo, pero que la vida es un balance, que aprovechen al máximo cuando se puedan reír y sonreír de verdad y que den aún su mejor cara para los momentos que no tanto. Porque es que hay momentos, Lina, para los cuales esa sonrisa o esa oportunidad bendecida de estar con personas que a nosotros siempre nos caigan bien, va a estar. Porque es que la vida son muchos aristas. Es así. Has pasado por muchos momentos difíciles, enfermedades muy graves que pocas mujeres pueden aguantar. ¿Por qué te sientes agradecida el día de hoy? Porque aprendí a sobrellevar eso y he aprendido también como médico a captar esas cosas. Yo creí que no existía en este país, pero que en 2019 se hizo muy popular el Club de las Enfermedades Silentes, porque así como la endometriosis es algo que más tú sientes, pero que los otros no te pueden ver un rash, una inflamación. Hoy en día existen los niveles de histamina y algunas otras pruebas que miden el nivel de dolor que tiene una persona, pero en ese entonces, hace 8 o 10 años, no existía eso. Y así como la endometriosis está el lupus, que aunque puede dar signos dermatológicos, está también la artritis reumatoide y un grupo de enfermedades que aunque pueden dar leves signos de deshidratación, de lesiones en la piel, es el ánimo de cómo tú te sientes, también el síndrome de fatiga crónica, que son enfermedades que no son muy comprendidas y que a todos ese grupo de mujeres, las que sufren de migraña también, les dicen, no, ella se está acomodando, no. Yo estoy muy agradecida que con lo que yo he aprendido con mi enfermedad, yo he podido empoderarme y ayudar a otras para que sepan lidiar con ese tipo de comentarios. Qué lindo. Ya para terminar, Oliris, ¿qué le dirías a la Oliris de hace 10 años? Que lo logramos. Que lo logramos y que lo seguiremos logrando. Hermoso. Hoy me llevo una conversación mágica porque entendemos que sí hay oportunidad de volver a renacer, que no importa lo que nos pase, renacer es una opción. Así es. Y hay que tomarla. Gracias. Gracias por de estar verdad. aquí también. Gracias a ti. Qué placer tan enorme. Qué gran mujer eres. Tú también. Gracias. Bye, te amo. Bye, te amo mucho más.